Filosofía en 10 minutos. Grandes ideas simplificadas. Confucio, la sabiduría china. Confucio nació en una familia humilde y poco a poco fue estudiando la historia de su antigua China. También estudiaba música, poesía y también los ritos ancestrales que hacía ya cientos de años que se habían dejado de practicar en China. Así, Kun Se o Confucio, como será luego traducido a las lenguas occidentales, Kun, el maestro Kun, va a viajar a la capital del Celeste Imperio, donde se encontrará con Lao Tse, y también se encontrará en la capital del Celeste Imperio con aquellos arquetipos que habían hecho noble y grande a la antigua China. Confucio considera que hubo un tiempo en el planeta Tierra, una especie de edad de oro, donde los mismos reyes eran sabios, eran iniciados, y los emperadores o los reyes eran hijos del cielo, en el sentido de que eran seres humanos sabios, solidarios, justos, buenos y poderosos. Eran como seres humanos que habían despertado las potencias espirituales recibidas del cielo, como diría Confucio. Así pues, Confucio escribirá los 4 libros clásicos, algunos son dichos de él, las analectas, otros son compilaciones, y de alguna manera el confucianismo va a ser la columna vertebral de todo el pueblo chino durante miles de años. En la época de Confucio no penséis que hay una época de paz, sino que se llama la era de los reinos combatientes. Es un tiempo donde ya los reyes sabios, como el mítico emperador amarillo o el rey Wen, esos míticos reyes sabios, justos, santos y buenos, esos reyes ya no existen y en esa época hay reinos que luchan entre sí, lo que llamaríamos una época feudal. Hay egoísmo, guerras, violencia, maldad, manipulación y una gran corrupción en todos los niveles de la sociedad. Confucio, por lo tanto, aquejado y dolido por sus contemporáneos, va a comenzar a estudiar los ritos, las canciones, las antiguas sabidurías de China y va a hacer una especie de institución o escuela de ética. En esa escuela enseñará música, enseñará comportamiento y conducta y enseñará lo que él llama el camino del Yu. El hombre Yu o la mujer Yu es aquel ser humano, no importa su condición social, religiosa o su edad, es aquel ser humano que decide y quiere perfeccionarse, mejorarse, buscar la armonía entre su mente, sus emociones y su cuerpo. Es aquel ser humano que lucha cotidianamente en una guerra interior para perfeccionarse y para mejorarse, y para ponerse al servicio de sus contemporáneos. En Confucio se unen la ética y la política, algo muy extraño para nosotros, puesto que para nosotros hoy en día la política es todo menos ética. Es corrupción, es mentira, es engaño, es manipulación. Lo mismo sucedía en la época de Confucio. Sin embargo, él cree que la ética y la política en el fondo son lo mismo. ¿Y qué son? Son el orden cósmico, el orden Li, el orden celeste, que el ser humano puede captar, dado que el ser humano ha recibido el don de los cielos, el don celeste, sería la mente superior, la mente espiritual, y el ser humano con ese don, con esa mente superior, puede, por lo tanto, concebir el orden natural, el orden cósmico, esas leyes de la naturaleza, y aplicarlas en la conducta individual. Esa aplicación se convertirá en ética. Y esa misma visión, esa misma cosmovisión, esa misma sabiduría aplicada no a una persona, sino a una ciudad, se llamará política. Por lo tanto, la ética y la política son exactamente lo mismo. El orden natural, el orden de la sabiduría cósmica, aplicado o a una persona o a una ciudad. Confucio logró ser administrador de la parte económica del Estado y finalmente lo nombraron ministro de Justicia. Pero lo hizo tan bien, que los reinos vecinos comenzaron a tener miedo y envidia. Intentaron corromperlo, intentaron asesinarlo y no lograron corromper al gran Confucio. Por lo tanto, corrompieron al rey o al príncipe
con 80 bailarinas y una serie de regalos. Y así, el viejo Confucio cogió su bastón de peregrino, salió del reino para no volver mientras hubiera tantísima corrupción. Entonces se dedicó a enseñar por los caminos de la antigua China, por los pueblos, aldeas, a todo aquel que quisiera escucharle. Dicen que iban con él un grupo de selectos discípulos y discípulas y que aprendían caligrafía, música, historia, poesía y sobre todo conducta. La conducta propia de un ser humano consciente, de un ser humano despierto, puesto que, según Confucio, el ser humano puede asimilarse al cielo o puede asimilarse a las bestias, tal como dirán también los filósofos platónicos o estoicos en la Grecia occidental. Confucio enseñará también el poder del rito. Confucio entiende que la naturaleza lleva un ritmo y ese ritmo se repite. El ser humano puede imitar a la naturaleza repitiendo gestos, repitiendo palabras, pero de manera consciente. Esa repetición consciente, con voluntad y amor, produce un perfeccionamiento de las costumbres. Y ese era el objetivo de la educación confuciana, que el hombre y la mujer se fueran educando paulatinamente a través del rito y del estudio para poder sacar y expresar lo mejor que tenemos dentro los seres humanos. También Confucio intentó convencer o ayudar o educar a los príncipes o a los reyes de su época. Sin embargo, frecuentemente lo escuchaban un rato y pronto se les hacía insoportable o se les hacía incómodo, puesto que los reinos y las personas poderosas preferían gobernar a capricho como tiranos y no tener que educarse y pasar por una disciplina interior para convertirse en reyes o reinas justos, que era lo que Confucio les proponía. Confucio debió de sufrir mucho porque él tenía perfectamente claro cómo gobernarse a sí mismo y ser feliz, y sin embargo veía a sus congéneres humanos bastante infelices, desgraciados e ignorantes por propia voluntad o por dejadez. Y también Confucio sufrió mucho porque veía todos los reinos en guerras permanentes, en hambrunas y en peleas y en corrupciones, cuando él sabía perfectamente cuál era el método adecuado para que esas ciudades o reinos fueran felices, fueran prósperas y florecientes. Y sin embargo no pudo, de alguna manera, implementar su doctrina, más que en un pequeño grupo de discípulos y en algunos pequeños reinos. Sin embargo, siglos después de su muerte, el confucianismo se convertirá en una especie de enseñanza, digamos, pedagógica obligatoria para todos los funcionarios en China durante siglos. También el confucianismo más tarde se convertirá en una religión. Sin embargo, como veis, Confucio no es un fundador de religiones, sino más bien es un reformador que tampoco inventa nada. Él se considera que está trayendo de la antigua China milenaria, de la época de oro, está trayendo las grandes ideas que siempre fueron buenas, válidas, justas y que ayudaron a esos pueblos a salir adelante y a lograr las cumbres más altas de su civilización. Así que Confucio es un reformador, es un maestro de hombres y es un maestro de ética. Y aquí viene el ejercicio de hoy. Tenemos dos ejercicios. Primer ejercicio, revisa las relaciones humanas. ¿Cómo es tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus amigos? Es decir, Confucio le daba mucha importancia a las relaciones verticales hacia arriba, hacia abajo, horizontales hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces revisa todas tus relaciones y perfecciónalas a través del respeto, del honor, de la honra y de colocar cada cosa en su lugar. Es decir, Confucio propone que honres a todas las personas a tu alrededor, en todas las direcciones, pero que nunca ocupes un lugar que a ti no te corresponde. Que nunca juzgues a nadie que no te corresponda a ti juzgar. Y por lo tanto, desde el respeto y la honra,
digamos, verifiques todas tus relaciones humanas. Y el segundo ejercicio es practicar el humanitarismo, ya que Confucio dice que todos los seres humanos, en esencia, somos idénticos, hombres, mujeres, niños,